Muy buenas noches, mis queridos hermanos e hijos. Estamos próximos a celebrar Pentecostés en toda nuestra Iglesia Universal. Muy pronto celebraremos la ascensión de Jesús al cielo. Estos días nos ha estado anunciando que es necesario que Él se vaya, que regrese a la casa del Padre de donde Él ha salido. Pero Jesús nos lo dice, o San Juan nos lo presenta en el Evangelio, en los textos que hemos venido escuchando, pues así de una manera muy triste. Pero Jesús sabe que se va, pero sabe que es necesario, porque entonces su Padre Celestial enviará otro Consolador, el Paráclito. Y eso significa, ¿verdad? El Paráclito es el que consuela. Entonces nos conviene que se vaya Jesús, que suba a la presencia del Padre. Hoy nuevamente nos volvemos a reunir algunos ministros y los invitamos ahí en casa para que nos permitan entrar, para que nos permitan poderles llevar algunas cápsulas litúrgicas, algo de formación catequética, llamémoslo así. No somos expertos en la materia, desde luego, pero sí nos documentamos, se documentan los muchachos, y lo que queremos es entrar a sus hogares para que no sea una celebración más, como aquel que dice: hemos ido a misa porque nos ha nacido. O somos católicos o cristianos únicamente cuando tenemos la necesidad de llevar a bautizar, bien como papás o bien como padrinos, y después del sacramento dicen: hemos cumplido. No se trata de cumplir, se trata de celebrar, de vivir, de oír y escuchar la voz del Padre a través del Hijo, y ahora movidos por el Espíritu Santo. Hemos hablado de los dones, de los sacramentos, hemos hablado de las virtudes, hemos hablado de tantas cosas maravillosas que la Iglesia tiene. Es una riqueza. Ahora vamos a hablar de la oración. Vamos a ir ya bajando, vamos a decir, bajando un poco para celebrar esa noche la vigilia. Ya nos han dado matices para celebrarla. Nos han venido hablando de cosas novedosas, o bien cosas que ya sabemos, que ya conocíamos, pero que no lo hemos hecho vida. Pues como que ha llegado el momento. Yo creo que en nuestra iglesia todos debemos de documentarnos. Ya no debemos de quedarnos nada más con lo que nos diga el Padrecito y hasta ahí. Se trata de que nosotros, llegando a casa o después de que escuchemos aquí a los jóvenes, también tomemos nuestra Biblia, tomemos nuestros libros, nuestra doctrina de la iglesia, las encíclicas de los papas, las encíclicas que nos dan ciertos matices y ciertas orientaciones, pues para vivir más una vida de fe. Pues vamos a invitarlos a que nos escuchen a través del maestro, de Rosy, de Nancy, que nos escuchen, pero sobre todo a que nos escuchemos y juntos celebremos esta venida del Paráclito, del Consolador. Y pues sin más preámbulos vamos a escuchar al maestro. Hoy él va a hablarnos sobre el Espíritu Santo, pero sobre todo en la oración. ¿Qué sería la oración? No es lo mismo orar que rezar, ni rezar que suplicar, pero sí que el maestro nos hable de la oración del Espíritu Santo en nuestra vida, de la manera más sencilla, de la manera más fecunda, es en la sencillez de hablarle a Dios con nuestras palabras. Maestro, pues le dejo en buenas manos, lo escuchamos, y bienvenido una vez más a esa transmisión en vivo. Muy bien, buenas noches para todos. Vamos a iniciar con esta cápsula litúrgica que nos habla sobre la oración al Espíritu Santo. La vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero de lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos citas bíblicas donde nos habla sobre esa venida del Espíritu Santo
Y la segunda parte, la que todos debemos de hacer, esa oración ante el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame en nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Bueno, entre una de tantas citas bíblicas encontramos la de Juan capítulo 14, versículo 25, que nos dice: os he dicho estas cosas durante mi permanencia entre vosotros, mas el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a mandar en mi nombre, ese es el que os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, aquí nos empieza a decir a qué va a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué regalo tan grande que Él nos vaya a enseñar lo que Jesús nos había traído con anterioridad. Ya habíamos hablado en anteriores cápsulas sobre los dones, sobre los frutos, pues todos esos que estuvimos hablando, de esos dones de sabiduría, de fortaleza, de ciencia, se nos van a derramar siempre y cuando tengamos esa oración, esa plática de súplica, esa plática de agradecimiento para que se nos den, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo eso, todo lo tenemos, solo es cuestión de pedirlo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bien sencillo, con la oración. Decimos que bien sencillo, pero a la vez bien complicado, porque pocas veces nos atrevemos a tener ese diálogo personal, ese diálogo muy íntimo, donde abramos nuestro corazón y que el Espíritu Santo se dé cuenta de nuestras necesidades para que dejarlo actuar, porque si no pedimos, pues van a decir, pues todo lo tiene, ¿verdad? Entonces necesitamos pedir. Entonces va a ser a través de esa oración que podemos encontrar bastantes, ¿verdad? Entonces la primera parte, como lo decíamos, vamos a leer una pequeña oración de tantas, ¿verdad? Y nos dice: llegas en el silencio de una noche intranquila, siendo consuelo en las preocupaciones que quitan el sueño y dulzura en las crecientes dudas, compasión con las penas que hemos causado y paciencia en nuestro apuro inútil. Al escucharlo, al meditarlo, nos damos cuenta de lo profundo que es, ¿verdad? Nos dice aquí una noche intranquila, una noche en la que estamos pidiendo por nuestros enfermos, por nuestros problemas económicos, por nuestros problemas familiares, por nuestros problemas con el vecino, que muchas veces no nos dejan dormir. Y tratamos de resolverlo humanamente y no podemos, no lo logramos, porque estamos faltando a esa oración o esa súplica del Espíritu Santo. Si lo dejamos todos en sus manos, va a ser más sencillo. Ya nos lo dijo en la cita bíblica, tenemos que confiar en Él, porque para eso lo iba a mandar el Señor, a un consolador. Entonces, esta oración que hacemos tiene que ser desde nuestro corazón hacia el Señor, hacia ese Espíritu Santo. La segunda oración que a mí me llenó pues que me conmovió, que me hizo recordar por qué estamos aquí, ¿verdad? Porque estábamos en otros lugares más alejados, y en ese momento que nos tocó el Espíritu Santo, que nos
encontró, o que nos dejamos encontrar, mejor dicho, porque nos hablaban y le esquivábamos. Se nos presentaban en muchas situaciones y decíamos que era suerte, que uno era el bueno, que uno era el que podía. Y al reflexionar cada cita bíblica, cada evangelio, nos damos cuenta que no es verdad, que todo es obra de Dios y un plan que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pues también esta segunda parte de que les voy a hablar de la oración, pues muchos se van tal vez a identificar, porque esta oración que les voy a hablar es algo muy personal, muy mío, que yo tuve que vivir para darme cuenta de la verdadera presencia del Espíritu Santo. Y es una canción muy escuchada, que la escuchamos en la radio, pero dándole ese otro sentido de fe, ese otro sentido de creer en nuestro Dios. Dice así la canción: fuimos soledades que se unieron en la vida, pues más bien la soledad estaba yo. Gotas de lluvia fundiéndose en el mismo mar. Él me encontró, ¿verdad? Porque le pertenecía. Dos gotas al viento que andando a la deriva se pudieron encontrar y soy feliz. Más bien, Él me encontró, ¿verdad? Me tocó. Y gracias a ello, pues mi vida cambió, dice aquí, soy feliz. Ahora todo eso que nos hablaba la cita bíblica de los problemas, pues se los dejamos a Él. Él nos va a ayudar a resolverlo. Dice: yo te llevo como la luna lleva la noche, y tu sonrisa cuelga todo lo que soy. O sea, la felicidad es gracias a Él. Todo lo que ha cambiado en la familia, en todos los ámbitos, pues yo no puedo decir que soy yo, es su presencia, es los dones que nos ha regalado para salir adelante. El pasado me acaricia y me hace algún reproche, pero en este corazón ya no hay dolor. Todavía el enemigo dice: no, estás más a gusto como antes. En lugar de estar dando cápsulas litúrgicas, vente acá al relajo. Y no, ya no lo cambiamos, porque nos dimos cuenta de la verdadera felicidad, de dejarlo todo en sus manos y Él que se encargue. Nada es como antes. Hoy la vida brilla de un mejor color. Gracias a esos dones, esos frutos del Espíritu Santo, a esa oración, pues vemos los problemas que antes eran gigantes, se acaban, o decimos: Él tiene sus planes, Él los va a resolver en su tiempo, no en los míos. Lo va a hacer como Él lo tenía planeado y lo va a resolver no como yo lo quiero, sino como es mejor para todos. Entonces, esa oración al Espíritu Santo debe ser muy personal, debe de ser lo que uno siente, lo que uno vive hacia Él. Esta oración esta canción, pues a lo mejor a otro no le va a funcionar, ¿verdad? Pero va a encontrar otra forma de hacer esa oración con el Espíritu Santo. Pues bueno, eso es la oración para el Espíritu Santo. Lo más importante es lo que acaba de decir el maestro, yo así lo veo, que no dejemos de ser nosotros mismos. O sea, el Espíritu Santo nos transforma, pero Dios, el Señor, no se deja llevar por la apariencia. Él sabe la intimidad, Él sabe el momento, pero sobre todo usted y yo tenemos que hablarle a Dios
con las palabras. Nuestra oración debe de ser con nuestras palabras, en su momento, en la hora, dejarnos mover por el Espíritu de Dios. No hacer una expresión, y yo creo que esa es la clave, es el amor. Es hablar con el amor de amor. Porque al final de cuentas el Espíritu Santo es amor del Padre, es amor del Hijo, que se derrama en nosotros, que está en nosotros. ¿Cómo hacer la oración? La oración tiene que ser muy, muy sencilla. Tal vez busquemos libros, tal vez busquemos oraciones largas, tal vez no busquemos ninguna oración, tal vez con vernos, con estar, con sonreír, con cantar, con dejarme envolver por la paz del Señor, por la gracia de Dios, dejarme envolver por lo que Él tiene para mí. Abandonarte ese día, esa noche, esa tarde, ese momento, abandonarte a la voluntad del Señor. La oración debe de ser algo muy personal. Es un encuentro entre tú, entre yo, con el Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene, va bajando. Y el Espíritu Santo entra en todos los ámbitos. No solamente, yo así lo veo, no solamente entra en la iglesia, sino entra en todos los ámbitos, con aquella gente que es, doctores, que son profesionistas, que son pilotos aviadores, o tal vez que no son pilotos aviadores, que son secretarias, abogados, licenciados, y dicen, bueno, gracias a mi capacidad, o la familia, gracias a la capacidad de mi hijo, pues es lo que es, o gracias a la capacidad de mi esposo, es lo que es. Y yo digo que no. Sí, claro, influye mucho esa actitud de la persona, ese deseo de ser mejor, de superarse, pero el Espíritu Santo es el que está actuando en él o en ellos cuando se dejan moldear. Por eso el alfarero es Dios. Por eso el joven llega a ser un profesionista cuando se deja envolver por el Señor. Y aquel que no tiene al Señor, a Dios en su vida, tarde que temprano se va a ver defraudado por sí mismo. Yo así lo veo. Por eso, maestro, la oración es esa, la sencillez, el abandono. Sus palabras, que no sean palabras elegantes, rebuscadas, que sean una canción, como a veces les digo, ¿verdad? Esa canción tan trillada y cantada tal vez en los bares o en las calles o en las cantinas o cuando están dolidos, ¿verdad? Hemos regresado a la casa del Padre Misericordioso. Ya llegó el que andaba ausente, ¿verdad? Es una oración, porque andaba ausente, ya llegó el que andaba ausente y se le concedió volver. Y aquí estamos, cada quien a su manera, y el Espíritu Santo actúa. Así. Pues bien, ahora vamos a escuchar a Rosy, porque el Espíritu de Dios está en todas partes, y porque el Espíritu de Dios se manifiesta con nosotros de diferentes maneras. En la iglesia hay muchos dones y carismas. El Papa, cardenales, obispos, arzobispos, presbíteros, diáconos, una gama de colores y sabores, pero todos guiados por el Espíritu de Dios. Encíclicas, documentos doctrinales que el Papa, que los obispos sacan, bulas, es decir, tantas cosas que van rigiendo la iglesia. Y es el Espíritu de Dios el que habla, es el Espíritu de Dios el que nos rige. Pues, Rosy, ahora queremos que nos hable de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? Para empezar, formó una iglesia. Así es, Padre. Sí, muy buenas noches a todos. Y sí, como bien lo dice Padre Saúl, pues el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando llega y se postra con esas lenguas de fuego sobre la Virgen María y los apóstoles, en ese momento es cuando Él está formando lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Pues es el que la construye, la anima, la santifica, le da vida, la unidad y enriquece con sus dones.
Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la iglesia. Y bueno, pues su función no termina ahí, realmente el Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo y todos los días, de distintas formas, inspirando, motivando y sobre todo impulsando, ya sea a un solo cristiano de forma individual o a toda una iglesia, a que estemos proclamando la buena nueva de Jesús. Eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Y si habláramos, por ejemplo, de cómo lo hace, podríamos decir que, pues para empezar, el Espíritu Santo ahora sí que es el asistente, especialmente que está con el representante de Dios aquí en la tierra, que es el Papa, al cual lo ayuda a que nos guíe rectamente a nosotros como iglesia y cumpla su labor de pastor del rebaño de Jesucristo. Pero en una forma más sencilla, dando un ejemplo, pudiera ser aquel, el Espíritu Santo es el que inspira al Papa para que nos dé un mensaje importante a todos como humanidad. Si habláramos, por ejemplo, de un obispo, el Espíritu Santo es el que puede inspirar a que en su diócesis el obispo pueda promover un apostolado. Y si habláramos de nosotros, que también somos parte de esa unidad de la iglesia, pues el Espíritu Santo es el que tiene el poder de animarnos y de santificarnos para lograr en cada uno de nosotros actos que por nosotros mismos a lo mejor no pudiéramos animarnos a hacerlos, como por ejemplo el de sus servidores, estar aquí hablándoles. Es el Espíritu de Dios el que nos ilumina para estar aquí. Y este es solo un ejemplo, pudiéramos hablar de muchos más, que es derramando sus 7 dones sobre nosotros, este regalo que Dios nos da. No sé, profe, si se le ocurre ahorita algún ejemplo que el Espíritu Santo derrama sobre usted y lo ayuda a hacer algo que no se imaginaba que iba a hacer. ¿Se recuerda algo rápido? No, puedo decirles 5 o 6 ahorita. Como decías, el hecho de estar aquí, el hecho de ir a misa, que no asistíamos, el no creer, infinidad de ejemplos personales y vivos, ¿no? Sí, y que es el Espíritu Santo que nos lleva. Muchas gracias. Gracias, y bueno, pues podemos ver cómo Él está obrando todo el tiempo con nosotros, que es el que construye, el que santifica, el que da vida y unidad a la iglesia. ¿Sí? Pero cuando se van a juntar, por ejemplo, van a hacer alguna reunión, lo primero que hacen es hacer oración al Espíritu Santo, los cónclaves, los concilios, todos los ejercicios espirituales que se van a realizar y todas las reuniones importantes que se tienen en la vida de la iglesia. Lo primero que se hace es invocar al Espíritu Santo por medio de la oración, para que ilumine y les dé sabiduría para escuchar los mandatos del Padre, para guiar a su rebaño. ¿Sí? Entonces, pidiéndole a Dios mucha fortaleza para no caer en la soberbia y también tener mucha humildad para saber cómo llegar a nosotros e inspirarnos a seguir en el amor de Jesucristo. En resumen, podemos decir que el Padre pues es el que nos crea, Jesucristo es el que nos rescata y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Por eso yo me uno a lo que hemos estado platicando todo este tiempo, a esta invitación de que incorporemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro espíritu para ser guiados por Él. Y que ya vivamos una vida diferente, en que en vez de que nosotros vayamos empujándola, gracias al Espíritu Santo, sea ese impulso, ese motor que nos ayude a impulsarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente. Me quedo sorprendido con su ponencia del maestro y de Rosy, porque la oración la podemos fundamentar en lo que acaba de decir, ¿verdad, Rosy? Nos mueve el Espíritu, es el que nos mueve a hablar, a orar. La iglesia de por sí es dinámica por la obra del Espíritu Santo, es decir, no está estática.
tampoco es cambiable para mal, es movible, se mueve, actúa por la obra del Espíritu Santo, pero siempre para bien. ¿Quién la mueve? El Espíritu Santo, a través de los cónclaves, a través de los sínodos, a través de las bulas o de las encíclicas, a través de la doctrina de la Iglesia, de los papas. Y ahí está. Me gustaría, Rosy, que nos hiciera un favor, sí, claro, que nos vuelva a repetir esas características primeras de lo que es el Espíritu Santo en la Iglesia, porque al final de cuentas tendríamos que meditarlo y ver que la Iglesia no es triste, la Iglesia es alegre. La Iglesia es un lugar en donde yo encuentro la paz y vivo la paz, y también donde yo debo de llevarla a los demás. Así es, Padre. Pues el Espíritu Santo es el que construye, el que nos anima, el que nos santifica, el que le da vida a la Iglesia, el que nos da la unidad, y pues todo esto lo hace enriqueciéndonos con sus dones. Si lo aprendemos, si lo hacemos y nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que hace eso, vamos a darnos cuenta que no hay gente inteligente sino es por la obra del Espíritu de Dios. Porque luego decimos, no, el médico dijo que se iba a morir, esperé, porque la última, primera y toda la palabra la tiene el Señor. Sí. Abandónese a Él, porque el que tiene la autoridad máxima es Dios. Pero ¿qué dijo el médico? Pero no tiene, él habla de la ciencia humana. Dios es divino. Entonces tenemos que ver que la iglesia es dinámica. Hablamos de la oración, hablamos precisamente de la presencia del Espíritu Santo en todo el dinamismo eclesial en el universo. Vemos cómo ha creado una iglesia hermosísima, que no hay otra iglesia, las demás son sectas. Esa es la iglesia que Cristo fundó, y donde el Espíritu Santo nos motiva, y donde el Espíritu Santo, a los que no creían y que andaban lejos, han regresado. A los que tenían duda y sospecha, les ha quitado, les ha disipado la duda y la sospecha, y todavía de vez en cuando por ahí dicen, ¿será cierto? Pero sí es cierto, sí es cierto. El maestro nos hablaba de la oración. Yo quiero ahora que Nancy nos hable también de la oración, pero de una oración, vamos, concreta, con cuentas en la mano, del rosario, porque también tenemos un rosario, así como la Virgen María, nuestra Madre, tenemos un rosario del Espíritu Santo, que no lo conocemos, lo ignoramos. No les digo de qué se trata, porque pues entonces le quitaría a Nancy la palabra, pero me gustaría que en su casa tratáramos de conseguir el rosario, precisamente al Espíritu Santo, lo meditáramos. Si no sabemos hacer la oración, si no encontramos cómo orar, pues Nancy, que nos diga qué es el rosario al Espíritu Santo y cómo hacerlo, dónde conseguirlo. Pues le pasamos ahora sí la palabra a Nancy. Muy buenas noches, gracias Padre. Buenas noches a todos. Pues en sí, hoy vamos a conocer qué es el Rosario del Espíritu Santo, porque creo que muchos no teníamos ni idea, ¿verdad?, de qué es, cómo se hace o si es igual al de la Virgen, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que el Rosario del Espíritu Santo no es igual al que le ofrecemos a nuestra Madre y a Dios, para empezar, ¿verdad? No es que sea menos importante o más importante, no. Pero ¿qué sucede ahí? Dice, este rosario al Espíritu Santo le rezamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así. Cuando rezamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, creamos una conexión entre corazón, alma, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no queda ahí. El Espíritu Santo, dice, hace que nuestra fe y nuestra devoción por Dios, nuestro Señor y María, crezcan, vaya acrecentando por medio de Él, ¿verdad? Es decir, a lo mejor yo hacía el rosario de una forma, pues, rápida, ¿verdad?, para salir del apuro, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Espíritu, al hacer el rosario del Espíritu Santo, me va acrecentando mi fe y mi convicción
hacia Dios y hacia la iglesia, hacia nuestra madre, ¿verdad? Pero no solamente ahí. Dice, el término de rosario, algunos lo sabemos, otros no, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos un rosario le ofrecemos una corona de rosas a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? A nuestra madre, pero no queda ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le hacemos el rosario al Espíritu Santo? Pues le ofrecemos esa rosa al Espíritu Santo, ¿sí? Lo importante aquí no es como dice Jorge, como dijo el padre, como dijo Rosy, es saber hacerlo así, como que ya te lo grabaste en la cabecita, ¿verdad? Y lo recitas. No, también es como una oración personal, ¿sí? Por eso decía, es una conexión, corazón, alma, con el Espíritu Santo. Entonces lo importante es conectar tu alma y corazón. ¿Para qué? Para llenarte de gozo y de la bendición del Espíritu Santo. ¿Sí? La manera de hacerlo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué es eso, verdad? Me hubiese gustado conseguírselos físicamente, no se los pude traer, pero conseguimos unos libritos para saber y conocer cómo hacerlos. Por aquí. Que los vayamos viendo. Pues iniciamos con la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? Normal, en un rosario. Con a diferencia del rosario común que hacemos a la Virgen, aquí tenemos que incluir el credo, el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y la oración al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él pueda venir en ese momento con nosotros. Se medita sobre el primer misterio, dice, y vamos a meditar en ese primer misterio el don del temor de Dios, que nos llena de respeto por nuestro Dios y nos aparta del pecado. Decimos, wow, ¿verdad? Se recita 7 veces la jaculatoria. ¿Cuál es la jaculatoria? Es la siguiente: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Así como cuando decimos, ay, me siento tan caliente que hasta te sonroja las mejillas, ¿verdad? Pues así se siente el Espíritu Santo. Dice, podemos hacer una petición en cada misterio, por un enfermo, por una necesidad, porque el Espíritu Santo está ahí, presente contigo cuando tú haces ese Santo Rosario, ¿verdad? Pues meditamos los misterios que son los gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos en cada misterio, y también vamos a ir meditando los 7 dones del Espíritu Santo. En el primero ya les dijimos, ¿verdad? En el segundo igual meditamos el misterio, el don de la piedad, nos hace crecer ese amor a Dios y lo relacionado a Él, con nuestra madre, con los santos, con la iglesia y con el prójimo. Se recita igual las 7 de la jaculatoria, ¿verdad? Y nos vamos con el tercero de la fortaleza, el cual nos mantiene firmes en las adversidades y nos ayuda a perseverar hasta el fin de nuestros días. Y volvemos a recitar las 7 veces de la jaculatoria. Y nos vamos con ¿verdad? El tercero dice que es el conocimiento. Pero no es el conocimiento de saber, no, ese no. Sino el conocimiento de que nos permita ver, sentir la importancia de todo lo creado por Dios. Alabarlo, y Él a través de Dios nos guía con su luz. Cada uno de los dones, ¿verdad? Nos vamos con el sexto, que es el entendimiento, ¿verdad? Porque gracias al entendimiento podemos comprobar que todas las verdades que conocemos como cristianos, las que nos dice papá, mamá, cuando vamos creciendo, sí, vamos a ir a misa. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Es una verdad. Ahí encontramos a Dios, en la verdadera iglesia, ¿verdad? Se medita también el misterio de la sabiduría, el más perfecto y bello don de todos.
refuerza nuestra fe, esperanza, haciendo que nos amemos a nosotros mismos, a Dios, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Al finalizar, nos dice rezar la oración al Espíritu Santo con las letanías. Lo único que no puede faltar al rezar el rosario al Espíritu Santo son 3 cosas: tu fe, tu devoción y el amor con lo que lo haces. Fe, devoción y amor. 3 cosas muy importantes. Aquí les voy a leer un pedacito, ¿verdad?, de una pequeña oración que traje. Y dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, al bien de mi prójimo, de mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel a la gracia de Dios e inflama al mundo en el fuego de tu amor, como ese fuego que tenemos ahí, ¿verdad?, que nos inflama, que nos infunde luz en nuestra vida. Y algunas de las letanías que tenemos, ¿verdad?, así en breve, dice: promesa del Padre, don de Dios altísimo, rayo de luz celeste, fuente de agua viva, como el día de nuestro bautismo, cuando morimos al pecado y renacemos a esta nueva vida, a esta vida de amor, de gozo, de abundancia, ¿verdad? Que no queremos que se acabe, que la vivimos, la gozamos y la disfrutamos, ¿verdad? Pero lo más importante, vamos a recordar que cada don que nos ha dado por la gracia divina, como lo mencionó el Padre, ¿verdad? No por mérito del hombre, y dejarnos moldear por Dios, dejar la puerta de esta alma abierta para que el Señor ejecute el perdón y alcanzar la liberación del pecado. Qué tan grande es el Espíritu Santo. Pues Padre, esto es breve de lo que le acabamos de... Es breve, pero créanme que es una cátedra muy grande. Sí. Yo me quedo, una vez más, la palabra sorprendido de todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, de todo lo que hace el Espíritu Santo, para que no nos creamos de que somos sabios, de que somos poderosos, de que tenemos, no sé, poder sobre los demás, porque en ocasiones hacemos mal uso del poder que nos da Dios, o de la autoridad que nos da Dios. Pues el poder y la autoridad sobre los demás, pero para ordenar bien las cosas en el nombre del Señor. Si de verdad cada uno de nosotros supiéramos el valor de la presencia del Espíritu Santo, ni hablaríamos de más para lastimar al otro. Nos la pensaríamos millones de veces antes de hablar. Perdonaríamos al otro, porque el Espíritu Santo no quiere el desdén, ni el desánimo, ni la tristeza. Perdonaríamos al otro y le otorgaríamos el perdón si nos lo pidieran. Si de verdad el Espíritu Santo está en cada uno, entonces nuestra vida sería de sonreír, pero no de carcajearte, sino de sonreír al problema, a la enfermedad, a la escasez, a lo que se presente, porque te confías al Espíritu de Dios. Hace un momento Rosy decía algo, decía cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros de una manera para construir, nos construye. Y el maestro hablaba de una oración, y cada quien la oración la puede hacer a su manera, y él nos daba la experiencia. Él salió por la efusión del Espíritu a la luz, y no que no la haya tenido simplemente la claridad, pero el Espíritu Santo es el que ordena toda nuestra vida, y que nosotros de verdad dejemos que nos ordene la vida, nos dejemos moldear. Y yo voy, por ejemplo, a un cónclave para la elección de un santo papa. Es el Espíritu de Dios. Sí. Hacen la oración, una oración profunda, y el Espíritu Santo es el que lo nombra, el que designa
Y los demás pondrán en el papelito, en la papeleta, el nombre y querrán ver la virtud humana o la desvirtud y por eso no lo hacen. Sin embargo, el Espíritu de Dios es el que está haciéndolo. A mí a veces que me dicen, tengo pocos cambios de parroquias, no me han movido, gracias a Dios. No sé si gracias a Dios, para bien, para mal, pero nada más son 3 parroquias en las que he estado en 26 años de ministerio. 4 parroquias, esa es la 4ª. Pero cuando alguna ocasión me preguntan, padre, ¿y le da miedo que lo cambien de parroquia? Pues no me da miedo, me da tristeza y lloro, porque es sentimental y porque es el Espíritu de Dios, lloras. Pero yo les he dicho esto, no me da miedo, porque antes de un cambio, antes de una elección, antes el obispo juntamente con el equipo, con el consejo, quiero creer, y lo puedo así ratificar, que hacen la oración y entonces el Espíritu Santo les dice, el Padre fulano A, el Padre sutano A, porque el Espíritu Santo es el que está guiando esta iglesia que le pertenece. Por eso digo, si me mandan a otra parroquia, hay que ir tranquilos, confiados, porque el Espíritu de Dios es. Si estamos aquí, es porque el Espíritu de Dios aquí nos tiene. Si está usted en casa escuchándonos, el Espíritu de Dios quiere la paz en su corazón, en nuestros corazones, y está ahí en la casa, en su casa. Vamos a hablar de espacio, vamos a hablar de aquí, de este corazón. Pues yo creo que esta noche, a través de esta luz, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que es el amor, dijo Nancy, el amor del Papá Dios, el amor del Hijo Jesucristo que nos redime, que nos perdona, es la fusión de ellos, de ambos, y nomás de pensar, no alcanzo a explicar cómo, pero lo puedes sentir. El amor de papá y el amor de hijo se juntan de tal manera que se derrama en ti, en nosotros. El amor del papá y del hijo. Por eso cuánto amor, por eso hoy Jesús todavía nos sigue diciendo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. Y lo dice de una manera, y lo dice de otra, y les repite, ¿verdad? Que Él se va a ir y les conviene, hoy decía el Evangelio de San Juan, les conviene que me vaya, les conviene. Y la mención se las hacía, ¿verdad? Sí, nos conviene que se vaya, porque entonces si no se va, no nos envía el otro consolador, el Espíritu Santo. Nos conviene que se vaya, que suba a la casa de su Padre, de donde Él ha venido, para que entonces el Padre y el Hijo los envíen a esa tercera persona, nos unja a esa tercera persona. Pues agradecerles una vez más porque nos reciben en su casa, agradecerles. Y también invitarlos porque el día sábado, de ese sábado en 8 días, con el favor de Dios, de 8 de la noche a 12, vamos a estar en la vigilia. Vamos a transmitir un rato la vigilia de Pentecostés, de oración ante el Santísimo con nuestra Madre, haciendo la oración personal, muy personal. El maestro mencionó y mencionamos, pidiendo por alguna necesidad en el rosario, pidiendo por algún enfermo en la oración, dejándonos mover para que Él vuelva a reconstruir, a remodelar esta parroquia, esta iglesia en medio de esta pandemia, que nos ha tocado a todos vivirla de una u otra manera, y que sin embargo aquí estamos porque el Espíritu Santo nos ha mantenido con salud, tal vez quebrantada, pero con salud y con gozo, con alegría. Gracias a Esperanza Ramírez, a Elvira Fuentes, a Rodrigo Zambrano, a Jimena Cardona, a Erika Serna, a Luz Álvarez, a Solís Ávila, la familia, a Yesenia Jiménez, a Carmelo, a Luz María Armendáriz, a Juanita González, a María Leticia Huizar, a Esperanza Rodríguez, a Guillermo Rangel, a María Barbosa, a la familia Gutiérrez Escobar, a María de la Luz, a Alexis Lumier, a Sandra Ruiz, que están allá al pendiente en casa siguiendo esa transmisión. Pero también yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a Lolita, que sé que está ahí ella con su oxígeno, ya preparándose para descansar. Espero que ya haya cenado mi mamá.
recuperándose. Un saludo para ella, que sepa que la quiero mucho, que la amo y que el día de ayer, 10 de mayo, le festejamos, pero todos los días oro y rezo por mis hermanos, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para que se dejen mover por el Espíritu Santo, para que se dejen motivar, pero también por ustedes, por el maestro y su familia, por Rosy y su familia, por Nancy y su familia, por Cookies y su familia, por Mireya y su familia, por cada uno de ustedes. Maestro, si usted también desea, Rosy, Nancy, algún saludo a alguien, pues lo podemos hacer para que nos vean y se motiven con el Espíritu de Dios a seguir esas transmisiones. Gracias, maestra. Pues saludar a mi hermano Raúl, que está en Cozumel, a mi hermano Mauricio, que está en Progreso, mi esposo que está aquí en Aguascalientes, y a todos los que nos miran a través de este pequeño momento y espacio que se dejan dar y que abran su corazón. Que el Espíritu Santo los llene de ese gozo de que nosotros estamos aquí el día de hoy, pero por el Espíritu Santo, llevando un pedacito de ese conocimiento de Dios. Gracias. Yo también quisiera agradecerles a todas las personas que nos están escuchando por hacernos el favor de escucharnos, y a todas las mamás que, como bien dice Padre Saúl, que ayer fue su día y la celebramos, pero que la sigamos celebrando y agradeciendo esa gran labor que hacen en especial a mi mamá conmigo, aguantándome y ayudándome también a salir adelante, a mis hermanos y a todos en general. Gracias. Maestro. Pues yo quiero mandar dos saludos muy, muy especiales. Primero, para las personas en las que se derramó el Espíritu Santo y me trajeron aquí, que es mi Marce, mi Mariel y mi Lupis, ¿verdad? Y a otra persona muy especial, ¿verdad? Para mi hermano, que está ahí en casa y que gracias al Espíritu Santo hayan echándole ganas, ¿sí? Gracias a Dios. Vean, y bueno, pues Cookies a su familia y Mireya a su familia. Quiero decirles que este corazón es de ustedes y que el Espíritu Santo nos ha consagrado para ustedes, y que el Espíritu Santo ponga sus palabras todos los días para decirles cuánto les ama el Señor, y que sea Él el que hable. Y cuando cometamos errores es la humanidad, somos nosotros, no es el Espíritu de Dios. Para todos mis hermanos sacerdotes, para mi hermano el Padre José de Jesús, que está en Peñuelas, y sus compañeros vicarios, para que el Señor también sobre ellos, sobre todos, derrame la efusión de su Santo Espíritu. Por el grupo de sacerdotes y tantos grupos que celebramos en este mes de mayo y junio, sobre todo nuestro aniversario sacerdotal, el 21 de mayo, con el favor de Dios, vamos a cumplir 26 años de servicio en el ministerio. Es el Espíritu de Dios el que nos mantiene aquí. Es nuestra Madre del Cielo la que no nos deja de su mano. Pues que el Espíritu Santo descienda en cada uno de ustedes, en sus hogares, sobre cada uno de los enfermos. Que el Espíritu Santo sople sobre ti, toque tu corazón, toque tu vida, toque tu situación, toque tu problema. Que el Espíritu Santo toque esa cabeza que duele, esos ojos cansados, esos labios que a veces no alaban a Dios, que no te alaban. Que ese Espíritu de Dios toque ese corazón, esos pulmones, que toque ese vientre, esos senos enfermos, esos riñones cansados. Que toque el Señor cada una de las arterias de tus pies, de tus piernas, de tus talones, de tus dedos. Que el Espíritu de Dios toque lo más profundo de esa enfermedad y te haga despertar, que te sane,
pero que sane también a aquellos que cuidan a los enfermos, que les dé la paciencia y el amor, que no haya arrebatos. Que venga el Espíritu Santo esta noche, inunde tu hogar, inunde tu vida. Que en cada cama de hospital el Santo Espíritu de Dios sea un bálsamo, y en cada hogar donde haya un enfermo, el Espíritu de Dios haga que sanen, que sanemos, y que nuestras familias, el Santo Espíritu de Dios, el Consolador, entre a fortalecernos. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una bendición grande para ustedes. Los amo en el nombre de Jesús. Y mi ministerio, nuestro ministerio, es orar por los enfermos. Que Dios los bendiga, que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto y nos bendiga el Señor. Una buena noche, y estamos en esos días jueves y domingo y el próximo martes con ustedes. Una buena noche.